la debilidad de los mecanismos de control que rigen nuestras tareas diarias. Así que si le interesa el tema, acompáñanos. Entonces, el gran talón de Aquiles es la fiscalización. El control es plural. Yo no puedo pensar que el control únicamente reside, bueno, eso está claro, en ese cuerpo endeble, repito la palabra, de inspector. Si le dejamos solo la labor de controlar, de fiscalizar a esa endeble estructura de inspección, ya de hecho estamos fallando. Bienvenidos a Punto y Aparte, el podcast del periódico Invasor donde buscamos analizar, debatir y polemizar sobre temas de la realidad avileña. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que desde hace algún tiempo para acá es un poco más notable: la debilidad de los mecanismos de control que rigen nuestras tareas diarias. Así que si le interesa el tema, acompáñanos. Para el debate nunca voy a estar solo. Siempre voy a estar acompañado de periodistas que van a enriquecer el debate con su criterio, y hoy tengo el placer de repetir con dos colegas de nuestra casa Invasor, Roberto Carlos Delgado y Filiberto Pérez Carvajal. Entonces, para romper el hielo, de las actividades que viven o que ven a diario, ¿en cuáles perciben menos control sobre ellas? Bueno, son múltiples. Te voy a poner uno solo y seguramente coincidirás conmigo. Cómo pululan los micro y los macro vertederos en todas partes. Es decir, los desechos sólidos están por doquier, en todas partes. Esa es una manera de evidenciar descontrol. ¿Y tú en cuál crees que hay menos? A ver, yo creo que, como bien decía, hay varios ejemplos que poner, pero a mí me parece que el salir a la calle y encontrarse en cualquier vía de una sola dirección, de dos direcciones, un bicicletero, un motor al revés, yo creo que hay que, para cruzar de un lado al otro de la calle, hay que pararse, mirar dos veces, porque cualquiera te puede llevar. Entonces, la Constitución nos define como un Estado socialista de derecho y justicia social. La Asamblea Nacional aprueba normas, las leyes, los decretos y las resoluciones que rigen la vida en nuestro país, y es cuando no se cumplen donde empieza el verdadero debate. Entonces, el gran talón de Aquiles es la fiscalización. Por una parte, la Contraloría General de la República es el encargado de velar por la correcta administración de los fondos públicos, o sea, de los fondos que presenta el país. La Asamblea Nacional es quien ejerce la más alta fiscalización a nivel de país, pero en el día a día, ¿quién controla, por ejemplo, que un vendedor cumpla con lo establecido? A ver, el problema está en que el control es plural. El control se ejerce desde diversas instancias. Cuando tú hablas de la Asamblea Nacional, yo la veo muy lejos y me la imagino instalada allá en La Habana, aunque no funcione exactamente desde lejos y también llegue a la provincia, llegue a los territorios. Pero el control debe funcionar desde todas las instancias y también desde abajo. Y cuando hablamos de control, mecánicamente pensamos en estructuras administrativas. Sin embargo, la diversidad del control, si se ejerce bien, va mucho más allá. Creo que por ahí viene el asunto. Pero ¿quiénes son los encargados específicamente de, por ejemplo, ya aplicar una multa específica ahí en el terreno? ¿Quiénes serían? A ver, eso depende del tipo de indisciplina, del tipo de violación que se esté cometiendo. Pero bueno, hay una instancia a nivel de provincia, a nivel de municipio, que son las direcciones de inspección, que antiguamente se llamaba Dirección de Inspección y Supervisión. Estas direcciones tienen una plantilla encargada de velar porque se cumpla lo que está establecido en varios de las aristas que hoy podemos encontrarnos de violaciones en el día a día. Además, existen inspectores propios por sectores, porque hay estructuras de control tanto en el transporte, los hay en la salud pública, los hay incluso en los servicios comunales, hay varios que tienen que ver con eso. Pero yo creo que hay un ente que es el que coordina todo eso, porque todas estas estructuras son subordinadas, en el caso de la provincia, al gobierno provincial del Poder Popular. Y en el caso de los municipios, son subordinadas a los consejos de las administraciones municipales. Por lo tanto, el ente superior en esos niveles son esas estructuras, que a eso se subordinan entonces estas direcciones de inspección. Ya. Pero esas estructuras, en muchos casos,
son estructuras endebles. Y cuando te digo endebles, estoy refiriéndome ante todo a la imposibilidad, vamos a decirlo así, quizás no sea lo más preciso, de completar las plantillas, porque cualquiera no puede ser inspector. Y, por ejemplo, Roberto Carlos hablaba de la dirección de inspección. Recientemente indagaba y me decían, por ejemplo, en Venezuela tienen un solo inspector, uno solo de esa dirección de inspección. Entonces, la estructura provincial tiene que desdoblarse en ir a Venezuela, y no es el único caso, para hacer cumplir lo que emana de la ley. Entonces, yo no puedo pensar que el control únicamente reside, bueno, eso está claro, en ese cuerpo endeble, repito la palabra, de inspectores. Y no estoy hablando de un cuerpo de inspectores, porque nos ha pasado a nosotros en el ejercicio cotidiano de la profesión que cuando indagamos sobre inspectores, generalmente nos dicen, no, la plantilla no está completa, teníamos tanto, pero se nos fueron tantos. Incluso ahora con el incremento de salario pudiera haber una reanimación del sector, pero no deja de ser además el ejercicio de una profesión altamente riesgosa, porque cualquiera no puede encarar el cúmulo de indisciplinas, el por momentos caótico estado de cosas en que estamos viviendo. ¿Tú también consideras que estas problemáticas están relacionadas a un vacío en el cumplimiento de las plantillas en la A ver, yo creo que en la dirección? yo creo que eso es multicausal. Esa es una de las causas que no podemos obviar. ¿Cuál pudiera ser otra? Eso es muy objetivo, eso es muy objetivo. Ahora, hay causas que tienen que ver incluso con que a veces los que están no son las personas más preparadas, Claro. porque a veces incluso, yendo a un municipio en el que supuestamente estuviera la plantilla cubierta, usted se encuentra con que no todos los que están ahí tienen el nivel necesario como para hacerle enfrentamiento a conductas inadecuadas de la población. Pero ante ese déficit habría que buscar soluciones, porque lo que no puede pasar es que haya una masividad en cuanto a las indisciplinas, en cuanto a las violaciones. Hay que buscar soluciones. Si nos sentamos cómodos y decimos no hay inspectores. No, los que hay no están preparados. Yo creo que eso es lo que habitualmente escuchamos cuando hablamos del tema. Pero existen otras estructuras que también deberían sumarse, no solo ante el déficit de inspectores, sino porque de alguna manera también son responsables de que se cumpla lo establecido. Entonces yo diría, y vamos a ir desde abajo, en una circunscripción hay a un delegado de la circunscripción y hay un grupo de factores de la comunidad. Y ahí está, podemos hablar del partido, ahí está la Unión de Jóvenes Comunistas, ahí está, incluso en el ámbito cultural, hay promotores culturales que están allí, ahí hay organizaciones que de alguna manera como los CDR, Los trabajadores sociales. los trabajadores sociales, eso ocurre en la parte más baja. Pero si vamos subiendo al Consejo Popular, ocurre igual. Y cuando vamos entonces al municipio, ocurre igual. Entonces, si le dejamos solo la labor de controlar, de fiscalizar a esa endeble estructura de inspección, ya de hecho estamos fallando. Porque aunque estuviera completa, eso no quiere decir que los demás no tengan también la responsabilidad de hacer lo que les toca en cada lugar. Téngase en cuenta que siempre lo señalamos, el escenario sociocultural, económico, político en el que estamos insertados. Es un escenario de crisis, para decirlo con una palabra suave incluso. Y en ese escenario de crisis, los posibles actores del control muchas veces no hacen lo que les corresponde en el plano social porque están pensando en cómo sobrevivir. Puede parecer fuerte, pero ocurre. Y entonces ese actor que allá abajo pudiera compulsar, influir, incluso determinar un camino más riguroso para el cumplimiento de lo establecido, no puede o no quiere u opta por adoptar un camino más individual o individualista si se quiere. Y bueno, voy a resolver mi problema y lo otro que lo resuelva el que lo tiene que resolver. Y entonces el que lo tiene que resolver muchas veces uno percibe que es una abstracción, porque no está, de alguna manera no está.
o está a medias. Y eso también es muy malo. Hablemos ahora entonces de las indisciplinas sociales. A gran escala no son consideradas violaciones graves, pero este pequeño cúmulo de problemáticas que afectan cada día a la sociedad van erosionando la gobernabilidad. ¿Consideran que Claro. A veces se suele tener a este concepto como un asunto solamente de leyes, de decretos, pero también empieza, como decía Roberto, más debajo? También yo creo que es un tema de cultura, de educación. ¿Qué crees al respecto de estos Phil? No, la indisciplina social es un factor a tener en cuenta muchísimas veces y se manifiesta de diversos modos. Entonces sí, es un factor que influye poderosamente. Pensemos, por ejemplo, en cómo pulula el mercado negro, en cómo se viola lo establecido, en cuántas manifestaciones incluso de corrupción a todas las escalas pueden aparecer o de hecho aparecen en determinados momentos y están asociadas también a la indisciplina social. Y entonces, mira, a veces se establece un puente curioso del que queremos a veces escapar y es la empatía o el convenio no escrito, pero sí real, entre el que tiene el poder y el comisor de la indisciplina social. Y entonces, si el que tiene el poder es un partícipe de la indisciplina, porque se beneficia de alguna manera de esa indisciplina, Claro. imagina, es aún más preocupante el problema. Entonces yo siento que la confianza se pierde cuando la gente, por ejemplo, ve que lo que está establecido no se cumple. Quien tiene que velar por lo establecido tampoco, pero en la población se crea como un estado de una ley de mínimo esfuerzo de, bueno, si no lo controlan y si los demás que lo deben cumplir no lo hacen, pues yo tampoco, o por qué lo debería hacer yo, ¿qué crees al respecto? Yo creo que lo primero es que perdemos credibilidad, se fractura la gobernabilidad cuando establecemos normas que luego no se cumplen y no se exige porque se cumplan. Y hay ejemplos muy sencillos. Si usted no va a hacer cumplir el reglamento que se aprobó para el bulevar de la ciudad de Ciudad de Ávila, sencillamente no apruebe un reglamento, sencillamente no lo haga público, porque ahí entonces es donde dejamos de creer en la autoridad. Dejamos de creer en que lo que se establece hay que cumplirlo. Y seguimos haciendo lo que queremos. Entonces, y así nos ocurre con muchas otras cosas. Si usted dice, está establecido, hay una ley para el uso de los portales en la ciudad de Ciudad Ávila, y usted no va a exigir porque los corredores públicos nuestros permanezcan libres, y usted va a permitir que todos nuestros TCP y otros que no son ni siquiera TCP porque no están inscritos en ningún registro y simplemente venden lo que se les ocurra en cualquier lugar, y usted lo va a dejar que eso ocurra, entonces mire, no hay que nada, no escriba, no publique, no dé a conocer nunca que hay un reglamento para los corredores públicos, porque si usted lo hace, entonces usted pierde credibilidad, y cuando usted como organismo pierde credibilidad el gobierno, pierde credibilidad el Estado. Entonces, eso es una cadena que yo creo que hay que evitar. Primero, no es no proponiendo un reglamento, no estableciendo leyes, sino que si la vamos a hacer, la vamos a cumplir, entonces si la vamos a escribir, hay que hacerlas cumplir. De lo contrario, mire, vamos a las cosas como están, porque al final, hoy hay muchísimas normas establecidas, muchísimos reglamentos, y entonces las indisciplinas, las violaciones, están a ojos de todos y pareciera que no pasa nada. Y digo pareciera porque un buen día usted ve que hay una avalancha, y digo avalancha porque tampoco que sean muchos, pero al menos por el impacto de lo que hacen, de inspectores en una de las calles de Ciudad Ávila más concurridas, por los vendedores. Pero eso ocurrió ese día. Y ese día, cuando usted va 1 hora después, 2 horas después de que esos inspectores ya no están, entonces usted ve cómo comienzan a salir de donde estaban
esos vendedores y el punto se vuelve a instalar y el aceite vuelve a verse. Y eso entonces, para el que vino cuando estaban los inspectores y después volvió, dice, pero entonces ¿para qué vinieron los inspectores? Entonces ya le digo, si hay algo establecido, hágalo cumplir. Si no, no lo establezca. A ver, un poco quizás desde el peldaño de la anécdota. Él hablaba de cuando están los inspectores y de esa avalancha, pero yo también he apreciado que a veces llegan los inspectores y ya los posibles inspeccionados están avisados. Sí. Y entonces no están infringiendo nada, no están revendiendo nada. Claro, a esa hora. Misteriosamente, en la jornada que sigue, o en la misma jornada, en horas de la tarde, por ejemplo, reaparecen, porque ya los inspectores no están. Y no estoy inventando esa situación, yo la he percibido. Entonces yo creo que un factor esencial también tiene que ser la transparencia, porque hemos normado muchísimas cosas, pero si uno se adentra en el conocimiento que tiene la gente de las normativas y de las leyes, no es amplio, porque además son muchas normativas, son muchas leyes, son muchas decisiones, continuamente estamos cambiando, estamos adoptando, estamos aprobando leyes y estamos aprobando normativas menores, otras, como decía Roberto, a escala local, y la gente no las conoce a plenitud. Incluso a veces cuando tú le preguntas, tergiversan o lo entienden de una manera que no es la correcta. Entonces no solo se trata de normar, de dictar, de establecer, de legislar, se trata también de que haya transparencia. Incluso luego viene la modificación o como eso que está pasando en el bulevar, que no se cumple el reglamento y nadie habla del reglamento, porque en primera nadie lo cumple. O bueno, no vamos a hacer absoluto. O lo conoce, o siquiera lo conoce. Bueno, pero entonces lo primero es que la gente lo conozca. Y yo dudo de que todo el mundo conozca el reglamento, que es muy elemental y muy concreto, pero es que no se ha divulgado más, es que no se ha insistido más en el asunto. Es como si el reglamento estuviera por estar y a nadie le interesa recordar su letra o a nadie le interese modificar lo que deba ser modificado en su contenido. Entonces, esto es complejo, pero tiene que haber transparencia, tiene que haber claridad en lo que debe ser, porque el control también tiene que venir del pueblo, y entonces el control tiene que ser desde antes, es decir, desde que se está concibiendo la ley o el reglamento o la normativa, cuando se establece, ya cuando está en vigor, y después cuando se pasa a revista, cuando yo digo, bueno, vamos a evaluar esto, a ver cómo está, qué hay que cambiar. Ese mecanismo tiene que ser continuo, tiene que ser transparente, además, si no, no hay democracia. Si no, la verdadera democracia se diluye en panfletos, en papeles, en burocracia. Y eso, la burocracia, es uno de los problemas fundamentales que afecta a nuestro país y del que hablamos muy poco, por cierto. Esto es directamente proporcional también a la pérdida de credibilidad de nuestros medios de prensa. Entonces, también te referías a la autoridad. ¿Ustedes consideran que cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, asume el silencio como postura, también está fomentando que pululen todo este tipo de indisciplinas y de problemáticas en la sociedad? Totalmente. Yo creo que, primero, los funcionarios públicos, cada cual dentro del rol que le corresponde, tiene esa responsabilidad, o sea, de enfrentar, hacer público aquellas normas, aquellos reglamentos que están definiendo la vida en todos los ámbitos y enfrentar cuando hay violaciones. Otro, Alain, tiene que ver con que a veces ese silencio no es más que la reacción ante la gravedad de la situación y el no tener una solución para resolver las causas que originan esas indisciplinas, esos incumplimientos. En periodos de crisis se exacerban las actitudes negativas. Entonces es en ese periodo en el que hay que buscar alternativas para lidiar con ambas cosas, con las causas de la crisis y un poco que evitar que esto se vuelva ingobernable. Y así
lo vivimos a diario. A veces creemos, o sea, hay una situación evidentemente compleja con la alimentación. Sin embargo, apostamos porque, yo diría, creemos que dejar que todo el mundo venda en cualquier esquina, a cualquier precio, bajo cualquier circunstancia y en cualquier condición, porque a veces nos vemos un alimento tirado en el piso. Sí. O sea, entonces eso es porque estamos en una situación crítica con la alimentación. No, señor, no tiene por qué ser. Bajo estas circunstancias que tenemos hoy, limitaciones financieras, con una crisis en la alimentación que afecta directamente al avileño, al cubano, día a día desde que se levanta. Lo que hay que ejercer es más control. No podemos dejar que las cosas anden como andan. Porque si usted, y hablo de esa calle aquí en Ciudad Ávila, la calle esta que le llamamos el Bori, ya no es, no sé, Joaquín Agüero. En la calle Joaquín Agüero, usted entra ahí y pareciera que está entrando a una zona de tolerancia, donde todo el mundo vende lo que quiere, al precio que quiere, te cobran como quieren porque no te aceptan pago en línea y agradeces si alguien te acepta transferencia. Pero además te encuentras un paquete de pollo encima de una caja a pleno sol. Y entonces eso lo naturalizamos, porque entonces la situación de la alimentación, y entonces eso le toca al funcionario público. O sea, controlar que sí, que las opciones estén, pero las opciones tienen que estar organizadas, tienen que estar bien, hay que tomar decisiones para que eso no continúe como esté, porque hasta dónde vamos a llegar. Y lo otro está en lo que le toca a la población, porque siempre hablamos del funcionario, de los inspectores, y se nos queda la población por el otro lado. Miren, yo he sido testigo, como mismo ha sido testigo, de que ya se sabía lo de la inspección. Yo he sido testigo de que ante el actuar de un inspector, la población se ha enfrentado al inspector. Y probablemente todo esto que él ha hablado de la zona de tolerancia en esta calle, la más concurrida, sucia y deplorable de la ciudad, pero también en la única donde se puede encontrar todo o casi todo lo que tú buscas, para repetirlo con un chiste popular, menos gasolina de avión, ahí tú puedes encontrar casi todo. Lo que pasa es que también cuando Roberto hace el comentario, probablemente, estoy seguro, va a engendrar una ola de reacción. Míralo, la tiene cogida con la zona, con la calle donde está todo, sí. Porque las variantes no están, porque las variantes que debió crear alguien para que esas ofertas estén ordenadamente no están, y entonces la gente está desesperada. Y entonces el control se fractura por ahí también, porque entonces la gente dice, no, yo no digo nada, si yo lo que quiero es llevarme el pollo aunque esté asado ahí por el sol. Es complicado, porque el control popular hay que estimularlo. La gente tiene que tener confianza en las estructuras. Si usted no estimula el control, va a estar promoviendo lo contrario, que es lo que de hecho en muchos casos ocurre. Es decir, el control popular es muy necesario, pero para eso tiene que haber una confianza en que lo que yo voy a controlar va a tener un resultado favorable para mí, como consumidor en este caso. También hay que ser claros. Muchas de estas problemáticas que vienen aparejadas a la crisis tienen raíces objetivas. Sí, claro. Tienen raíces objetivas. Hemos hablado aquí de crisis, hemos hablado aquí de situación tensa y realmente, por ejemplo, evaluamos también a los funcionarios, a los cuadros, aunque no hemos usado esa palabra, pero también ellos actúan por prioridades y a veces, aun cuando quieran, no pueden priorizar lo que la gente quiere que priorice. Es complicado porque hay otras urgencias que a veces no conocemos, dicho sea de paso, porque estamos al borde de una explosión, estamos al borde de un gran enfrentamiento con la potencia más grande de la historia. Eso no es discurso vano, eso no es muela, es un peligro real, es la posibilidad de agresión militar, y entonces el país constantemente tiene que tener los ojos súper abiertos
y súper centrado en determinadas prioridades que debilitan también entonces esa gestión en favor de la población. Yo creo que eso también hay que decirlo. Yo lo que creo que hay que tener prioridades Sí. y no trabajar por emergencias. Hay que dirigir con prioridades. Hay que dirigir por prioridades, por objetivos. Claro. Y yo creo que lograr una adecuada gobernabilidad, un adecuado actuar de la población en cualquiera de los ámbitos debe constituir una prioridad. Porque un país desordenado, un país ingobernable, un país en el que todo el mundo o la mayoría hace lo que quiera y no tiene entonces a nadie o tiene a pocos que lo enfrenten, es un caos. Bueno, punto final. Por ahora concluye el debate. ¿Qué te pareció la conversación de hoy? Estupenda. Pienso en lo que significa realmente el poder y cuánto necesitamos que el poder se revierta en poder popular, que fue el sueño de Fidel y el ideal que proclamamos durante mucho tiempo. Ya casi no hablamos de poder popular y el poder tiene que ser ante todo popular y el control tiene que ser de todos. Estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho finalmente Roberto y ojalá reordenemos la realidad nacional. ¿Qué te pareció el debate de hoy? A mí me parece bueno, yo creo que podemos estarnos de acuerdo con algunos, pero yo sigo diciendo que hay que organizarnos, tenemos que establecer las normas que vamos a cumplir y ahora en este momento mucho más. Estamos hablando de un proceso de transformación social y económica en el que todos los días sale una norma nueva. Todos los días nos enteramos que se aprobó un decreto ley nuevo. Pero si eso que estamos aprobando todos los días no tiene esa contraparte de control, estaremos hablando dentro de un par de meses en este mismo espacio y criticando que la implementación de muchas de esas medidas no surtieron el efecto para el cual se presentaron. Y a usted lo invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Invasor Press y que regrese la próxima semana aquí en Punto y Aparte para seguir debatiendo, analizando y polemizando sobre temas de la realidad avileña.